donde no recibimos información, ¿sí? Y generalmente asociamos de que es el tiempo en que está tardando el sensor, el sistema a rearmarse. Pero sola muerta puede haber también en funcionamiento. Esto quiero recalcar. La sensibilidad está relacionada al, si yo le doy una señal de entrada, ¿en qué medida tiene que ser la salida? Y entonces, qué importante que es esto, ¿no? De esa manera probamos la sensibilidad. Y la repetitividad, y tengo todavía la estéresis. La repetitividad es de que con el instrumento vos repitas la misma lectura. Bien, entonces vamos a ir a analizar cada uno de estas características. Campo de medida, range, son valores máximos y mínimos registrados por la variable de entrada y salida del sensor. Si yo tengo un horno, ¿sí? Lo que me interesa sería de que acá en Santa Cruz, menos de 10 grados, entonces yo necesitaría un sensor que tenga de 10 a 50, por decirlo, para tener un valor. Ah, pero ¿y si estoy trabajando en un sistema de refrigeración, donde tengo que, la industria de alimentos, por ejemplo, donde tengo que bajar por debajo del cero? Entonces sería 20 grados bajo cero hasta de repente el punto de ebullición, o depende si estoy haciendo la pasteurización, no es necesario llegar hasta ese valor. Y entonces tengo que definir esos rangos, el valor máximo y el valor mínimo. Es el conjunto de variables, de valores de la variable medida comprendida dentro del límite superior e inferior. Por ejemplo, menos 20 a 60, 80. De 100 a 300, 200. Definida por las condiciones específicas de trabajo. Y entonces aquí tengo una pendiente, porque consideramos que es lineal, donde me va a definir el punto inferior y el punto superior. Este sería por debajo de cero, ¿no? Entonces tengo una parte lineal. Bien. El alcance. Punto de máximo valor, el punto superior del rango de medición. En el caso anterior sería 60. En el primero. Y en el segundo sería 200. 300, perdón. No, porque era 200, era entre 300 y 200. Así se define el alcance. Para el sensor del ejemplo anterior, la pucha, es 80. No, esto está mal. Punto de máximo valor, esto es 60 grados y esto está bien. Será de 60 y de 300. Acá está mal. Lo vamos a coser por acá. Perdón. Que es 80 esta diferencia. No es 80 el valor, sino 60. Está bien. Y en este otro caso, entre 100 y 300, sí, el máximo valor sería 300 grados centígrados respectivamente. Esto yo diría que está de más porque lleva a confusión. En el caso anterior, en los casos, de ejemplo, en los casos anteriores, lo voy a sacar, o lo vamos a sacar ahorita, porque me va a llevar a confusiones. Para los sensores,
El span será de 60 y 300 grados centígrados. Yo diría para los ejemplos anteriores directamente. Me quedé este afuera. Ahí va. Va. Para los ejemplos anteriores, menos 20 a 60, 60. Esto está mal. Bien. ¿Por qué me sale esto? Sintaxis. Lo voy a salvar. El problema de nosotros los ingenieros, señores, es de que cuando escribimos solamente nosotros entendemos lo que escribimos. Wow. Van a tener cuidado cuando tengan que hacer un informe. Yo muchas veces, no muchas veces, hacía un informe y le daba a mi secretario para que lo verifique. ¿Por qué hacía eso? Porque le decía, si vos entiendes, la gerencia o el que lo lea no va a entender. Y de esa forma aprendí a un poco a redactar, pero igualito sigo siendo ingeniero. Entonces, esto creo que se entiende mejor. El punto de máximo valor, punto superior del rango de la medición para los ejemplos anteriores de menos 20 a 60 será 60 y para 10, 100 a 300 grados centígrados el span será de 300 grados respectivamente. Y este respectivamente ya no va. Y eso lo tengo en la figura de abajo. Otra vez. Es que si no lo corrijo, pucha, me olvido. Se los envío y les envío con eso. ¿Están de acuerdo? Porque ustedes lo tienen que entender cuando lo vuelvan a leer. ¿Me están siguiendo, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Están de acuerdo con la corrección? ¿Se entiende o cuál es la sugerencia? Está bien, ingeniero. Bien. Vamos, sigamos entonces. Tiene que, les recomiendo, síganos, porque estos conceptos los van a tener que utilizar. Exactitud. Exactitud es la desviación de la lectura de un sistema medido con respecto a la entrada conocida. La exactitud tendría que ser 0. Es el mayor valor esperado del error entre la señal medida y el valor ideal. Sobre varias mediciones de la variable, es el promedio del valor real de las mediciones, el error. Que debe tender a 0, comparando con el valor ideal previamente definido. Tiende a 0, el error tiende a 0. Tengo que darme en el centro. La medida
el valor que estoy sacando, obteniendo, tiene que ser el valor definido por el diseño. Si estoy con una máquina y herramienta y estoy trabajando y digo un diámetro de 20 milímetros, más o menos el error de 0.01, ¡wow! ¿Y por qué utiliza una centésima? Debería ir a la milésima. Porque si voy a ese eje que estoy maquinando, tengo que introducirlo a un rodamiento, de repente no voy a poder. Y esa es la característica de una buena medida, pero además del proceso. En el proceso de automatización, defino los valores y me van a sacar piezas iguales. En cambio, si lo hago manual, no. Entonces, ¿qué es lo que se hace, jóvenes? Cuando mando a reparar un eje, para que me cambie el rodamiento, porque ¿qué es lo que pasa? Con el eje muchas veces tenemos algún problema y se deforma. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es, hay talleres que no voy a hacer propaganda ninguna, pero hay talleres muy buenos que, bueno, les voy a decir, Metaloc, ¿qué es lo que hago con Metaloc? Saco el eje, compro el rodamiento y le digo, oye, repárame este eje de este motor. ¿Qué es lo que hacen allá? Agarran, hay un proceso denominado termospray, entonces van incrementando las medidas de ese eje que se ha deteriorado. Primero seguramente lo van a tener que maquinar y después lo van a tener que poner. Y luego hay que maquinarlo a la medida del rodamiento y me lo tienen que colocar con prensa. Porque les doy y les digo, quiero que me maquinas en esta condición, lo van a maquinar y cuando llega, no sirve. Puede ser que esté en más, puede ser que esté menos. En cambio, si vos le das el rodamiento, ellos se van a encargar de hacer el trabajo y no te van a cobrar más, te van a cobrar lo mismo. Esa es la ventaja. Entonces, qué importante es, ¿y con qué instrumento estás midiendo? Con calibre 0,1 de error. Con un tornillo micrométrico, estás obteniendo milésimas, y ahí vienen los rangos de tolerancia. Y la diferencia es de que en un sistema automático las piezas salen igualitas dimensionalmente. ¿Por qué? Porque están manejando otros conceptos. Exactitud. El error debe tender a cero. La exactitud es el verdadero valor de la medición que se puede detectar sin errores sistemáticos, positivos o negativos. La exactitud de una medición debe ser tan alta como sea posible. No debería haber alguna diferencia. O sea, la tolerancia tendría que ser mínima. ¿Se acuerdan? Para medir teníamos que tener conocimiento del valor de la medida, el rango de tolerancia en más y en menos y la unidad. Miren que repetimos esto. Les pregunto en el examen y no saben. ¿Y por qué no saben? Porque no vienen a clases. Entonces cruzo la información y claro, no viniste a clase, te hice una pregunta que las repetía en clases y claro, y todavía me preguntan, pero ingeniero, si he estudiado, no puedes, no has estudiado, hijo. No has venido a clases, no has estudiado y encima quieres que te apruebe. Difícil. Por no decir imposible. Ya no la he visto a una muchacha
que era la tercera vez creo que la plaza, pero cada vez era peor. Hasta que la llamé el último, el pasado semestre, y le digo, oye, ¿qué pasa contigo? Ella es, si no me equivoco, es electrónica y se pasó a mecánica. Ya se ha recibido inclusive. Pero oye, le digo, yo he conocido a otra persona. Ay, mira tu persona, ¿cómo está? He tenido que recurrir a esto. Triste. Triste. Pero, mira tu examen. Ah, no, pero el otro examen lo he dado. No, a ver, mira, tu otro examen tienes esto. Y vos lo sabes, porque les he dado las notas. Y ahora revisando mis listas, no la he visto. Pero claro, no sé si estará trabajando, no sé qué será de su vida, pero miércoles, no, 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 no. Si descuidamos nuestra persona, mau. Y fíjense qué es lo que sucede con los bebés. Se descuida, no se baña, te acercas. Y al abuelo no lo queremos cerca. Porque lo primero que hace es orinarse en los pantalones. No quieren bañarse. Es un problema para lidiar con él. Y lo mismo es el problema para lidiar con ustedes que no quieren estudiar. No me están haciendo el favor, si es para ustedes, no es para mí. En fin, cada quien elige, ¿no? Precisión es la tolerancia máxima permitida del instrumento durante la medición. Es el registro o valor a controlar según sean las características del instrumento. Se expresa frecuentemente en porcentaje del valor máximo del spam. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Acá está el spam, el alcance. En función de este 60, de este 300, voy a definir a la exactitud. La precisión, perdón. La precisión, la tolerancia de la medida del sensor o instrumento que define los límites de error cometido cuando se le emplea en condiciones normales de servicio durante un determinado tiempo. Hay 4 formas de expresarlo. Tanto por ciento del alcance, la forma usual, directo en unidad de la variable medida, tanto por ciento de la frecuencia afectada, tanto por ciento del valor máximo de medida. Bien. Y entonces, las 4 formas de medirlo, miren, ustedes van a sacar su conclusión, pero es necesario que entiendan de que dependiendo del fabricante, va a recurrir para justificar alguna de estas formas. En tanto por ciento del alcance, la forma más usual de la lectura, vamos a pensar 150 grados centígrados, con una precisión de más o menos 0,5%. Acá está la tolerancia en por ciento. Bien, entonces 150 más o menos 0,5, 200 es el alcance, porque no puede ser 150, estaría a fondo de escala. Sobre 100 para sacar me daría 150 más menos 1%. ¿Sí? De tolerancia. Miren, 150, la medida, el rango de la tolerancia, más menos, y la unidad. Bien, vayamos al segundo. Directamente en unidades de la variable medida, más menos 1% de error. Es coincidente, ¿no? Tanto por ciento
de la lectura afectada de la precisión, de más menos 1% de 150. Ahora estoy diciendo 1% de esta medida. Ahora tengo 1.5. Sigo pensando en las dos primeras. La tercera, tanto por ciento del valor máximo de la medida. Ahora digo, era 300 la medida y tengo 0.5%. Tengo más o menos 1.5%. Wow. La que más se usa, por consiguiente, es esta, la primera. Porque si bien esta me está definiendo, pero no me está definiendo los valores. Porque 1% de 300 se me convierte en 3 grados. Cuidado. Para mí, la primera es la mejor. Las otras te dan una idea de que es buen instrumento, pero precisión como precisión, el primero. Pero los otros se aproximan. La calibración que el fabricante recomienda en sus manuales, la datasheet, corresponde al valor que alcanza el instrumento después de un año de servicio. Cuando se desea obtener la máxima precisión del instrumento en un punto determinado, se debe calibrar únicamente para ese punto de trabajo, sin considerar los valores intermedios. Entonces, ¿qué me está diciendo el fabricante? Después de un año de servicio. ¿Qué señal me está dando el fabricante? Lo que me está diciendo, hay una degradación de los materiales. Señores. Y todos los materiales varían. Todos los materiales envejecen. Igual que el hombre, envejecemos. La única diferencia es de que unos son más rápidos que en otros. Nada más. La electrónica ha conseguido de que sí. Ya vamos a ver cuando hablamos en los sensores de temperatura, peor todavía, hay como una aceleración de ese deterioro por efecto de la temperatura. Entonces tenemos que ser celosos con estos conceptos, señores. ¿Por qué? Porque la vida de tu proceso, de tu planta, de tu máquina, depende de todos estos factores. Ejemplo, un termómetro de 0 a 150 grados y una precisión de más o menos 1%. En un baño de temperatura constante de 80 grados, debe ser calibrado para este valor, de modo que la precisión en el punto de trabajo sea el máximo. Tengo el alcance y defino el punto en el que voy a trabajar. Bien. Es obvio que para los valores restantes, en particular los correspondientes a los extremos, se van a apartar del 1%. O sea, 1% de 150, wow, es 1.5. 1.5, si le tengo que agregar, estaría midiendo 81.5 y estaría midiendo 88.5. Wow. Se convierte en 3 grados por el tema de la tolerancia. La precisión del instrumento se considera especificado por el usuario, definidos y fabricados para cumplir estos requerimientos. Entonces, yo puedo comprar este termómetro y tengo que exigirte que me calibren en este punto, que es el que quiero. Los fabricantes suelen considerar los valores de la calibración y recomiendan su frecuencia. Miren, los fabricantes suelen considerar los valores
de su calibración y recomiendan su frecuencia. La calibración de un instrumento en fábrica, por ejemplo, tiene una precisión de calibración de más o menos 0.8%. El control de calidad, si bien he definido esto, el control de calidad me dice que obtiene más o menos 0.9%. Wow. La data de la unidad para el usuario es de 1%. Miren qué importante. Las especificaciones de la fabricación, el control de calidad y la garantía que me da el fabricante. O sea, el fabricante está considerando como si fuera un factor de seguridad del 0.10%. Con ello, se pretende tener un margen de seguridad para compensar los efectos de las diferencias de precisión realizadas por personas que efectúan la calibración y cumplir con las especificaciones del usuario y las normas. Diferencia entre exactitud y precisión. Un manómetro de escala de 0 a 10 bares mide 5 bares. Mediciones realizadas con la misma condición, dando diferentes lecturas distribuidas según una curva de Gauss. El manómetro será exacto cuanto más próximo esté al valor medido de 5 bares. Y será más preciso cuanto menor sea la dispersión de las medidas. Mire, en términos así comparativos, parecerían confundirse los conceptos que son totalmente distintos. Porque dice, me puede dar el valor de 5 bares. Y el otro me dice, me está diciendo cuál es el valor de dispersión entre ese valor. Y entonces, por eso es importante la exactitud y la precisión referidos al concepto de medición e interpretación de un control estadístico a través de la famosa curva de Gauss, de la campana de Gauss. Y entonces aquí es donde otra vez es necesario, miren, preciso, exacto, wow, no es preciso ni exacto, wow, wow. Los instrumentos de medida son diseñados por los fabricantes para ser exactos y periódicamente se deben calibrar para ser precisos. Son a muerte. Y esto es lo que les había anunciado antes. Miren, es el campo de valores de la variable operacional que no hace variar la indicación o señal de salida del instrumento. Es decir, ante cambios de la magnitud, la variable operacional, el instrumento no produce respuesta. Viene dado por el porcentaje del alcance de medida. Por eso es importante el alcance de medida, porque referimos mucho a ese valor. Y entonces, miren, aquí no hubo ese valor para darme una respuesta. Y entonces defino una zona muerta. Pero ya estoy pensando que estoy arrancando, ¿sí? Y acá también se puede producir esto. Entonces va a haber un lapsus. Ejemplo, en la lectura de 150 grados con un alcance de 0.1%. Hemos dicho que está referido al alcance. El 1%, es decir, 0,1% de 200 sobre 100, va a ser igual a 0.2 grados centígrados, que son valores que se pueden calcular. Sensibilidad. Es la característica de mayor o menor variación de la señal de salida por unidad de entrada. Es tan importante esto, ¿verdad? Un sensor es más sensible cuanto mayor sea la variación de salida producida por una determinada variación de entrada. La sensibilidad se mide por la relación magnitud de salida sobre la magnitud de entrada. Más sensible va a ser cuanto mayor sea la magnitud de salida.
Si aquí es 100 y aquí es 50, la sensibilidad sería 2. En los transductores lineales, esta relación es constante en todo el campo de medida. Mientras que en un transductor de respuesta no lineal, solo dependerá del punto en que se mida o que se desea calibrar. Entonces, la sensibilidad para el caso anterior de los 80 grados tendría que definirlo para ese valor. No necesito ir a todo el campo de la medición. Sensibilidad, sensitivity. En inglés, pues lo van a encontrar generalmente de esta forma, pero se refiere a la sensibilidad. Empleado para describir el mínimo cambio de la especie sensada que el instrumento puede detectar. Es la razón entre el incremento de la lectura con el incremento de la variable de provocación. Entonces, la sensibilidad, puedo pensar de que va a ser la derivada de lo que quiero medir y de la dimensión. Y entonces, si estoy hablando de esto, puedo pensar en el punto, que va a ser la derivada. ¿Sí? Pero también puedo medirlo en un intervalo. Es la razón de cambio de la variable de salida frente a los cambios de la variable de entrada. ¿Sí? Variable de entrada, variable de cambio. Y si lo llevo a que sea la derivada, estoy encontrando en el punto considerado. En este caso, estoy considerando como si fuera lineal, cuando no es lineal. Bueno, a través de esta operación matemática podemos dar la interpretación correspondiente. Sensibilidad en un transmisor electrónico de 0 a 10 bares, la precisión pasa de 1 a 5.5 bares. Y la señal de salida pasa de 11 miliamperios a 12.3 miliamperios de corriente continua. Lo voy a cambiar. Esto es miliamperios. Aquí está. Pasa de, falta la unidad, ¿sí? De miliamperio a, ahora sí. Pasa de 11.9 miliamperios a 12.3 miliamperios de corriente continua. Cálculo de la sensibilidad. La diferencia, y acá tengo el transductor. El transductor lo tengo de 4 a 20 miliamperios. ¿Ve? Y esto lo estoy utilizando, la diferencia con referida a 10 bares. Y entonces tengo más o menos 0,5 milibares de corriente continua por bar. Viene dado en tanto por ciento del alcance de la medida. ¿Lo entienden esto, sí? Estoy tomando esta diferencia, estoy utilizando un transductor de 4 a 20 miliamperios, 16 en realidad es esto, y acá tengo el margen de la variación y el alcance máximo. Mira, la sensibilidad. Si ejemplo 2 sería, ¿no? Si la sensibilidad del instrumento de temperatura es de 0.05% en un intervalo entre 100 y 300 del primer ejemplo, para las condiciones especificadas de trabajo. El valor lo puedo medir de esta forma, 0,5 de el range, y me quedaría 0.1 grados centígrados. No se debe confundir sensibilidad con zona muerta.
Y aquí tengo un, vendría a ser un resumen del alcance, miren, con las lecturas directas, de la zona muerta, la sensibilidad, la, el fondo de escala, la longitud de escala, campo máximo de medición. Están las características que hemos analizado como definición. Bien, este resumen o esta tabla la he sacado del libro que instrumentación que les dije que no sé si se los he enviado, háganme el recuerdo. Tengo la octava versión o en versión de Kraus. Y si pueden bajar algunos de ustedes uno más actualizado, mejor sería. Yo lo tengo el libro, después he bajado una nueva versión que la puedo compartir con ustedes. Y si ustedes bajan otra versión más nueva, mejor sería. Repetitividad. Indica la máxima desviación entre los valores de salida obtenidos al medir con el mismo sensor y en las mismas condiciones ambientales. Se suele expresar el porcentaje referido al fondo de escala y proporciona una indicación del error aleatorio del sensor. Es frecuente solicitar a los fabricantes el comportamiento de la repetitividad por variación de las condiciones ambientales, otra vez aparece condiciones ambientales, que permiten obtener la mejor apreciación del sensor. Es la capacidad de reproducir las posiciones del instrumento al medir repetitivamente valores idénticos de la variable en las mismas condiciones de servicio, recorriendo todo el campo de medida. Y entonces, como consecuencia de esto, de la repetitividad, va a aparecer una famosa curva de histéresis. Se expresa en tanto por ciento del alcance. Un valor usado frecuentemente es de más o menos 0,1 del valor que estoy midiendo, del instrumento, ¿no? Para determinar, el fabricante comprueba la diferencia del valor verdadero de la variable con la indicación o señal de salida del instrumento, recorriendo todo el campo, partiendo desde el valor mínimo del campo de medida. Entonces tengo que hacer todo el recorrido para ver si al cargar con los valores y al descargarlo siguen la misma trayectoria. Ejemplo, un manómetro que registra los siguientes valores. Miren, variable, y voy recorriendo punto por punto y voy obteniendo sus valores, los que voy registrando. Viene dada por la fórmula, ¿sí?, de la diferencia de los errores al cuadrado sobre el número de medidas. Y puedo obtener este valor. La dispersión, ¿no? En el caso de los sensores todo o nada, se denomina histéresis a la diferencia entre el valor de la señal de entrada que provoca el basculamiento entre 0 y 1 y el que provoca el basculamiento inverso de 1 a 0. Observe la clara diferencia entre los términos resolución, precisión, repetitividad, sensibilidad, que son términos que suelen confundirse con frecuencia. Histéresis, este es 8. Espérenme porque vengo del 7 que está atrás y este es el 8. Repetitividad y esto es 8 histéresis.
Se dice que un sensor presenta histéresis a igualdad de la magnitud de entrada, la salida alcanza incrementos, aumento o disminución en sentido creciente o decreciente. Vuelvo a repetir, se dice que un sensor presenta histéresis cuando a igualdad de la magnitud de entrada, la salida alcanza incrementos, aumento o disminución en sentido creciente o decreciente. La histéresis es el fenómeno por el cual el valor medido depende del sentido en que se alcance el punto de medida. Si tengo histéresis, wow, la medida ya no va a ser lineal. Se suele medir en términos absolutos de la variable física o en porcentaje del fondo de escala. Se observa que la histéresis puede no ser constante en todo el campo de medida. Claro. El transductor de desplazamiento puede no medir lo mismo si el desplazamiento está aumentando o disminuyendo. Esto significa que hay dos curvas de respuesta. Uno, cuando la variable está incrementando, creciendo, y la otra, cuando está en bajada o decreciendo. Entonces, mire, si tengo un valor distinto y un valor de bajada distinto, aquí se están formando el famoso lazo de histéresis que lo hemos estudiado en física 2. Y esa histéresis es el que me va a dar el magnetismo remanente y la fuerza coercitiva. ¿Se acuerdan? Y entonces, ese magnetismo remanente es el que me va a permitir arrancar un motor y que me produzca la famosa inducción y que se me produzca la fuerza electromotriz deseada. Bien. Y entonces, en sistemas lineales, ideales, la histéresis es constante y está caracterizada por la distancia horizontal entre la rama ascendente y la descendente. La histéresis se caracteriza por la máxima distancia horizontal entre las ramas ascendentes y descendentes. Esto. Acá, esto. Acá, y debería ser más o menos constante. Pero, miren, tengo curvas distintas. Esta distancia debería tender a cero, ¿no? O sea, que la subida y la bajada sean transcurridas en la dirección ascendente y ascendente en la misma curva. Y aquí me está definiendo, dice, ¿no? Por la distancia máxima horizontal entre las ramas ascendentes y descendentes. Las ramas ascendentes, las ramas descendentes, y aquí trazo. Y aquí aparenta ser constante. Pero, ¿qué tal si en vez de ser una recta tengo una diferencia? Wow. Y entonces, miren, voy a tener aquí en horizontal y también voy a tener en vertical. Y aquí también se lo ve. Que aquí es más o menos constante. Aquí es variable la vertical. Aquí la vertical tiende a cero, se incrementa, da un valor máximo y después decrece. Entonces, miren, tengo el sentido creciente, tengo el sentido decreciente. Y si lo mido, miren, repetitividad máxima, repetitividad mínima. Miren, a la subida y a la bajada tengo valores interesantes.
Y entonces, obviamente, que cuanto más pequeña sea el área, el instrumento va a ser mejor. Bien. Miren, 39, 9 y 41. Histéresis es expresado 8,1. Es expresado en tanto por ciento del alcance de la medida. Si un termómetro de 0 a 40 grados centígrados por el valor de la variable de 40 centímetros, la aguja marca 39,9 al subir desde 0 e indica 41 al bajar de 10, al bajar de 100 grados centígrados. ¿Cuál es el valor de la histéresis? Perdón. Este. Acá está. Entonces el valor de la histéresis lo puedo calcular de 2,2%. Hay que señalar que el término zona muerta está incluido dentro de la histéresis. Wow. Está repetido, ¿no? Ah, no, está para de 100 a 300. Es este mismo, repetitividad. Está de más esto. No, está bien. Linealidad. Se dice que un sensor o transductor es lineal si existe una constante de proporcionalidad que relaciona los incrementos de la señal de salida con los correspondientes incrementos de la señal de entrada en todo el campo de medida. La no linealidad se mide por la máxima desviación entre la respuesta real y la puramente lineal referida al fondo de escala. Y entonces, esta es la lineal. Esta es lineal, pero tiene un lazo de histéresis. Esta otra vez tiene un lazo de histéresis. Entonces, se entiende por qué el tema de la histéresis. Porque la histéresis lo que se está haciendo, está diciendo que hay una variación donde no se cumple la linealidad. Y sin embargo, podemos seguir trabajando, ¿no? Miren, con los mínimos cuadrados y la regresión lineal, puedo mejorar y puedo convertir estos instrumentos definiendo sus características como válidos. La no linealidad es la desviación de la medida de su valor real, suponiendo que la respuesta del sensor es lineal. Las no linealidades típicas son la saturación, la zona muerta y la histéresis. Excitación es la cantidad de corriente o voltaje requerido para el funcionamiento del sensor. Estabilidad es la medida de la posibilidad del sensor de mostrar la misma salida en un rango en el que la señal de entrada permanece constante. Ruido. Ruido es cualquier perturbación aleatoria del propio sistema de medida que produce una variación me estoy anotando donde voy a corregir.
Aquí está del repetido. Que produce una desviación de la señal de salida con respecto al valor teórico. Resolución. Indica la capacidad del sensor para discernir entre valores muy próximos de la variable de entrada. Se mide por la mínima diferencia entre dos valores próximos que el sensor es capaz de distinguir. Se puede indicar en términos de valor absoluto de la variable medida o en un porcentaje respecto al fondo de escala de la salida. Además, se debe distinguir los siguientes conceptos. Reproductibilidad tiene el mismo sentido que la repetitividad, excepto que se utiliza cuando se toman medidas distintas bajo condiciones diferentes. Resolución es el valor de la magnitud de medida más pequeña que se puede detectar. Bien, características ambientales. Environmental factors. Factores medioambientales, sería la traducción en inglés. Las máximas desviaciones permitidas de trabajo de los instrumentos sensores deben ser compatibles con las condiciones del sitio. Características ambientales, factores medioambientales, environmental factors. Describe el comportamiento del equipo tras ser expuesto o durante la exposición a determinadas condiciones ambientales externas. Hay una diferencia, jóvenes, entre lo que es repuestos y lo que es el traslado de los equipos. El traslado de los repuestos generalmente se lo hace por vía aérea. ¿Por qué? Las tarjetas de control son volúmenes pequeños, pesos pequeños. Un DHL te manda una tarjeta. Ya está. En cambio, vamos a pensar la peor condición. Me van a enviar un equipo desde China o desde Europa. Entonces, dependiendo cuál va a ser la trayectoria, de repente viene de Europa, pasa por el canal de Panamá y baja. Y si viene de China, baja por el Pacífico, hasta el puerto, y del puerto no llega. Pero esa travesía son días, son meses, mes y mes, 2 meses. Más el tiempo que está almacenado en el puerto, más el tiempo que va a estar almacenado en el puerto de llegada, de recepción, de embarque, de recepción y el traslado. Y resulta de que tiene que tener embalajes adecuados. Cuando ustedes hacen una cotización, hay dos formas, el FOB y el SIP. Estoy hablando de los 5 términos. Ya les tengo que hablar de todo esto porque ustedes ya van a salir a trabajar. El FOB es free on board, libre en el embarque. Entonces vos tienes que contratarte el transporte. El otro tema es el SIP, costo y flete. En el costo y flete es lo que te va a cotizar el que te está vendiendo el equipo. Y entonces tienes que tener cuidado porque no lo hagas así Puerto Arica, por decir, ¿sí? Sino hacerlo almacén de Santa Cruz. Pero ahí viene el pero, el tiempo. Pueden estar meses esos equipos. Y si no están bien embalados, se pueden deteriorar. Si no tienen las condiciones de temperatura, wow.
Si no tienes buen embalaje, de repente una tormenta en alta mar, tiene que venirte en container. Sí, sí. En una oportunidad, les voy a contar algo. Traen un equipo para Huaracachi. Le hacemos las pruebas de recepción. El tangente de alta no pasa. Lo que es mejor todavía. Se los voy a hacer más fácil. Se trajo un transformador, una carga en un camión. Y qué hijo de puta, perdón. ¿Cómo lo habrán traído? Le hacemos las pruebas, tangente delta. No pasa. Esto no pasa. No. El fabricante dice que está bien. No pasa. Miren la importancia de lo que es tener un analizador de aislación. No, era un doble, un señor. Bueno, dicen que lo podemos energizar y podemos concluir el proyecto. Entonces, pues, métale. Pasó un tiempo y no me voy a olvidar. Era el 27 de mayo, a las 2 de la mañana, que me llama y me dice: ingeniero, ha habido una explosión en un transformador. ¿Qué? Puta, ahorita voy a planta. Se hizo puré ese transformador. El fabricante pagó. Ah, sí. Y el lucro cesante, tardamos 60 días en habilitar. Se perdió un montón de plata, joven, por una imbecilidad de una persona que quería terminar con su proyecto y quería. Terminamos mal. Les estaba hablando de ese generador igual. Tangente, pácate. Se terminó quemando. Cuando eso se podía haber cobrado al seguro. Otra vez, los tiempos de recepción. Porque los fabricantes son jodidos. Otra vez, pido un interruptor de reserva, me llega el interruptor, lo probamos y funcionaba. Bueno, ahí se quedó el almacén. Cuando pasó el tiempo quisimos operarlo, que quisimos instalarlo, no respondía. ¿Cómo es eso? Miércoles, cuando nos pusimos a analizar, se había caído, se había golpeado, y entonces estaba, no estaba alineado, y entonces la bobina de cierre le daba la señal, pero no era suficiente y no se cerraba. Ah, miércoles. Son cosas así. Son cosas así que suceden. En otra oportunidad estaban trayendo unos transformadores y estaba manipulando y se cayó el transformador. Miércoles. Siniestro. Hemos tenido que esperar como 6 meses para que lo vas a recibir. No, es una locura. Les cuento estos detalles que son muy frecuentes, Y tienen que estar preparados porque, a ver, en realidad no son frecuentes, pero tienen que estar preparados porque esas fallas es como que se repiten. Por ejemplo, con ese tangente delta era y es un lindo instrumento.
Las características ambientales, pero estábamos en las características ambientales. Y esas características ambientales, transporte que estábamos hablando, y cuando vienen en barco, uy, uy, porque el ambiente salino que tiene el mar es terrible, es de terrible, es de terror. Deterioran los aisladores de porcelana, la brisa del mar. Claro, deterioran las estructuras de las líneas de transmisión. Claro, nosotros no nos chupamos ese problema, sí, pero está. Y esto se deben a las características ambientales. Y se deben a las características ahora del cuidado y almacenamiento que tenemos que tener de nuestros sensores, de nuestros sistemas de tarjetas de sistemas de control. Características ambientales. Describen el comportamiento del equipo tras ser expuesto o durante la exposición a determinadas condiciones ambientales externas. Estas variables no se refieren a la magnitud que mide el sensor. Durante el almacenamiento, transporte y montaje, non-operative environmental effects, indica los límites a los cuales se puede someter el sensor durante un periodo específico de tiempo sin alterar permanentemente sus prestaciones cuando vuelva a condiciones normales de funcionamiento. Los efectos durante la realización de las medidas, efectos de la temperatura, deben ser considerados y conocidos. El rango de temperatura de almacenamiento, storage es almacenamiento y temperature es temperatura. El rango de operación de funcionamiento con desviaciones de las características inferior a un determinado porcentaje que son aplicables a valores especificados de desviaciones térmicas sobre la sensibilidad, el thermal sensitive shift, y sobre el offset thermal zero shift. También se puede afectar al ahogamiento en sistemas viscosos. ¿Qué es lo que pasa, señores? No tenemos este problema acá en Santa Cruz, pero la viscosidad, cuando baja a temperaturas bajo cero, es difícil arrancar un motor. Inclusive, ¿por qué se queman? No se queman. ¿Por qué las baterías en invierno dejan de funcionar? Porque tienen que hacer un mayor esfuerzo, porque la lubricación, como el motor así está parado de un auto, se va al reservorio, al tanque de aceite. Y entonces cuando le das el primer arranque está pues metal completado. ¡Ay, sufro! Y si no tiene la fuerza suficiente, la batería le das 2 arranques y está lista. Y entonces todos los que venden baterías esperan el invierno para hacer negocio. Otros factores ambientales como humedad, la presión ambiental, suelen ser relevantes en sensores inmersos en líquidos o vacíos. En líquidos se puede congelar. Efectos de la aceleración en diferentes ejes y vibraciones suelen ser relevantes en sistemas mecánicos o móviles, vehículos. La fiabilidad. Miren, parecería que este problema del medio ambiente no te afecta. Te afecta presión, temperatura, wow, los rendimientos de las máquinas. Y hay otro factor más que es la fiabilidad, que hay que nombrar.
En mantenimiento se habla mucho de fiabilidad. Sin embargo, la fiabilidad es, ¿cómo les podría decir? Una característica intrínseca a una marca. Y van a ver que después que estén trabajando, ustedes van a identificar una fiabilidad hacia marcas determinadas. ¿Y esto por qué? Porque es gente responsable que hace bien su trabajo y define bien sus conceptos. Hace referencia a la capacidad para realizar una función bajo determinadas condiciones durante un tiempo establecido. Normalmente se determina como la probabilidad de fallo en un periodo de tiempo. ¿Ah? ¿Ah? Probabilidad de falla relacionada con un tiempo. Es mantenimiento. No quiero hablar de confiabilidad, pero tengo que hablar de fiabilidad en el tema de la instrumentación. Vida de almacenamiento. Tiempo que el sistema puede ser almacenado en determinadas condiciones sin que cambie sus presentaciones dentro de una cierta tolerancia. Vida de funcionamiento. Mínima cantidad de tiempo que el sistema debe funcionar de forma continua o en ciclos on-off, prendido apagado, sin cambiar sus prestaciones dentro de ciertas tolerancias. Ciclo de vida. Número de operaciones de rangos completos que el sistema debe funcionar sin cambiar sus prestaciones dentro de cierta tolerancia. Generalmente están asociados a vidas, a tiempo de vida. Ahí viene el tema. Ciclo de vida. Y ese ciclo de vida es importante para definir las características de un equipo. A ver, miren. Cuando teníamos los focos de a bombilla de resistencia, esos focos duran alrededor de 500, 600 horas. ¿Por qué? Porque el negocio del fabricante es cambiar. Vale tan poco. Y lo que te cuesta es el costo de energía. Aparece el sistema LED. No sé si saben que el sistema LED aparece allá por mediados de los años 80. O sea, el sistema LED está hace 37, 40 años. Pero en ese momento era caro. Era caro instalarlo, comprarlo. Instalarlo, no, comprarlo. Lo mismo que resultó con los tubos fluorescentes. Esos tubos fluorescentes, claro, tenemos que comprarle una reactancia, tenemos que comprarle un arrancador y el mismo soporte del tubo. Pero así todo pasamos al uso del tubo. ¿Por qué? Porque tiene buen rendimiento lumínico. Y de repente con el LED, y van a ver, lo vamos a ver. Cada vez el sistema LED es más barato. Y además duran más tiempo. Tienes ahorro de energía. Y ha costado de que la gente cambie su chip. Hoy en día yo creo que todos andamos con el tema de la LED. Y ese sistema, a la gente que se dedica a hacer instalaciones eléctricas, te permite hacer un cableado con menor diámetro. Tu instalación baja. Es interesante. Y entonces siempre me van a mirar los ciclos de vida. Estabilidad. Son cambios en las prestaciones del sensor
en minuto, hora, días o años. La estabilidad a corto plazo puede ser descrita como un ruido de muy baja frecuencia. La salida puede aumentar o disminuir. La estabilidad a largo plazo suele estar relacionada con el envejecimiento de los materiales, principalmente orgánicos. Es un cambio irreversible y unidireccional. Aquí apareció el concepto de envejecimiento del que ya hemos hablado. Todo tiene un envejecimiento y los equipos muchas veces se descalibran por ello. Pero uno de los factores más importantes para descalibrar nuestros equipos son los golpes, el transporte. Miércoles, un patrón no lo lleve pues encima de una camioneta, por lo menos llevarlo en la cabina, o por lo menos hacerle un buen embalaje. Estabilidad. Son cambios en las prestaciones del sensor. En minutos, esto ya lo hemos visto. Ok. Estabilidad a corto plazo, a largo plazo. Está bien. Está repetido. Bien. Eso es, jóvenes. ¿Les gustó las características estáticas? Tenemos media hora. ¿Qué dicen? Les dije que íbamos a recuperar el tiempo perdido. A ver, esto. No tengo este billete. Este está. No lo voy a borrar, lo voy a llevar atrás. Después lo voy a analizar. Tengo. Aquí tengo otra cosa que tengo que elegir. Este es 8.1. Y aquí había algo. Del aleatorio del propio sistema de medida que produce. Ya está. Guardar. Bien. A ver. Cómo están generosos con su tiempo. Vamos a ver. Ingeniero, Bien. buenos días. Buen día. Algunos tenemos clases presenciales con el ingeniero Moyano este semestre. ¿Podemos irnos saliendo? Vos tienes clases conmigo hasta las 10. Ok, ingeniero. ¿A qué hora tienes con el ingeniero Moyano? A las 10 en punto en la audio, en los módulos. Ese bandido lo que hace es colocarte todo escrito. Y vos llegas a copiar. Pero si llegas tarde, no te deja entrar. Bien, lo pararemos acá. No hay problema. Pero
es importante esto. Ya estoy hablando del sistema internacional. ¿Qué pasó? Sí. Lo vamos a ver el martes, ¿sí? Lo vamos a ver el martes cortito, además que es cortito.